luces y la oscuridad, historias que nunca se irán de acá. En la esquina, donde el miedo se siente, tan cerca del instante que nos llama valiente. Los ecos del pasado, susurros de hoy. En este misterio, no estás solo, estoy yo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento y lugar donde nos estés viendo o escuchando. Y bienvenidos a En la Esquina. Quiero que imagines un grupo de hombres tan inmensamente ricos que sus fortunas individuales harían que Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg parecieran simples advenedizos, nuevos ricos o algo inferior. Hombres que no poseían marcas de redes sociales ni propiedades en una burbuja con un valor irreal, sino que eran dueños de la infraestructura física del planeta. Las vías del tren que unían un continente, el acero de los rascacielos, las refinerías del petróleo e inclusive les pertenecía el flujo de dinero de los bancos centrales. A finales del siglo XIX, durante la que fue llamada la Edad de Oro de Estados Unidos, y quiero aclarar que este fue un término del escritor Mark Twain, hecho con ironía para describir una sociedad brillante por fuera, pero podrida por dentro. Durante este periodo surgieron tres titanes que se colocaron por encima de la ley, de los presidentes e inclusive de los estados. Hablamos de John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y J.P. Morgan, entre otros, pero centrémonos en estos tres, porque estos tres fueron los que trascendieron el tiempo e inclusive entraron en la mitología popular. La prensa de la época los llamó con un término medieval que arrastraba el desprecio y el temor: los varones ladrones. Hoy en día la historia oficial nos los presenta como los héroes del progreso, capitanes de la industria, innovadores, los creadores del mundo moderno. Pero detrás del brillo del acero y del queroseno se esconde un imperio de violencia, monopolios brutales y una verdadera historia incómoda. Estos tres hombres destruyeron la libre competencia para erigir un sistema donde el trabajador era un recurso despreciable, totalmente desechable y reemplazable. Si quieres saber más de esto, acompáñame. Esto es En la Esquina. Para entender la magnitud del poder de los varones ladrones, debemos poner rostro a los tres nombres que dominaban la pirámide. Primero hablemos de mi favorito, John D. Rockefeller, el creador de la Standard Oil Company. ¿Por qué es mi favorito? Rockefeller entiende el mercado como nadie lo entendió, ni antes ni después de él. ¿Qué entiende él? Y esto se lo explico básicamente a mis amigos venezolanos. Tener petróleo no es riqueza, el petróleo es inútil. El petróleo no lo puedes procesar, no lo puedes usar directamente, no te puedes vestir con él directamente. Son sus derivados. Y vender sus derivados tampoco es rentable. O sea, vender a Minority sus derivados tampoco es rentable. El verdadero negocio de la industria petrolera es la refinación. Entonces, mientras todos se concentraron en obtener pozos y más pozos, John D. Rockefeller se consolidó o se concentró en crear Standard Oil Company. Rockefeller no inventa el petróleo, pero entendió que quien controlaba el refinamiento y el transporte controlaría el mundo. Mediante una estrategia implacable de integración horizontal, Rockefeller compró, asfixió o saboteó a toda su competencia. Hizo pactos secretos con los ferrocarriles para obtener tarifas de envío ridículamente bajas que ningún competidor pequeño podía igualar. Si alguien se resistía en venderle su refinería, Rockefeller vendía su producto o su propio combustible por debajo del costo de producción hasta que el rival quebrara, para luego comprar sus activos por monedas o por un cuarto de lo que valía. Para 1880, Rockefeller controlaba el 90% del petróleo de Estados Unidos. De hecho, las leyes antimonopolio de Estados Unidos fueron creadas para John D. Rockefeller. Él los ahogó en años de demanda
y después superó con creces esa derrota. Lo que cuesta entender es por qué las personas de la época entendían quién era John D. Rockefeller y nosotros no. Vamos a hablar ahora de Andrew Carnegie, el rey del acero, un inmigrante escocés que llegó a América sin un centavo y aplicó la integración vertical. Carnegie compró las minas de hierro, los barcos de los que los transportaban y los hornos de función y las vías férreas. Compró todo sin tener dinero, simplemente se endeudó y se endeudó y se endeudó. Así que para los que tienen miedo de endeudarse, señores, no es endeudarse, es el motivo de para el que te estás endeudando. Así que Carnegie no dependía de nadie. Su compañía Carnegie Steel inundó el mundo con el metal que construyó los rascacielos de Nueva York y Chicago, acumulando una riqueza colosal a costa de exprimir la productividad de sus plantas hasta el límite humano. Voy a hacer una pequeña aquí referencia en Carnegie. Carnegie posiblemente es la persona más inteligente de los tres varones. Él entendía lo que estaba pasando, él entendía cómo estaban sufriendo las personas, pero simplemente delegaba esas decisiones en otros. Es decir, él permitía que otros explotaran a las personas a cambio de su beneficio. También Carnegie fue el primero en retirarse, fue el primer gran hombre más rico de la historia y pasó gran parte de su vida retirado disfrutando su dinero. El tercero, pero el más poderoso, es J.P. Morgan, el titán de las finanzas. Morgan no construyó fábricas, compró a los constructores, utilizó el capital bancario para reorganizar industrias enteras, fusionando gigantes para eliminar la competencia. Creó General Electric y le compró su imperio a Carnegie para fundar US Steel, la primera corporación de $1.000 millones del mundo. Morgan era tan poderoso que durante el pánico financiero de 1907, uno de los grandes pánicos financieros del capitalismo previo a la revolución comunista, o sea, no podemos culpar a la revolución comunista de ese, ni del anterior, pero también van a escuchar que nada ha producido más pobreza que el comunismo y todavía no explicamos las crisis económicas del capitalismo, pero esto no es de este tema. En 1907, J.P. Morgan, con un préstamo personal, rescató a Estados Unidos. Quiero que tengan presente eso. Y no estamos hablando de una economía financierista, estamos hablando de una economía tradicional. En ese momento Estados Unidos no podía imprimir dinero a voluntad como lo hace hoy en día. La deuda no podía subir a 40.000 billones porque si hubiera el gobierno federal hubiera tenido esa posibilidad de endeudarse infinitamente, no hubieran recurrido a J.P. Morgan. Pero J.P. Morgan no solamente compró US Steel, sino prestó de su patrimonio al gobierno de los Estados Unidos. Esa acción pone en entredicho toda la democracia, porque una democracia se basa en que todos sus integrantes tengan la misma capacidad de decisión. Ahora, si una persona tiene más dinero que literalmente el resto del país, ¿cómo es eso posible que sea democracia? ¿De cuánto dinero estamos hablando realmente? Esa es la pregunta. Hagamos una comparación con las fortunas de los magnates modernos. Hoy nos asombramos del patrimonio de Elon Musk o Jeff Bezos, que ronda entre los 200 o los 300.000 millones de dólares. Pero si ajustamos la fortuna de, por ejemplo, John D. Rockefeller, a la actualidad, su patrimonio rondaría sobre los 400.000 o 500.000 millones de dólares. Es decir, tiene el mismo patrimonio o más que Musk y Bezos juntos. Y solamente estamos hablando de uno. Y estoy tomando los tres principales, puedo mencionar más. Ok, eso implica que solo John D. Rockefeller tiene el doble de dinero de los hombres más ricos de hoy. Ahora sumemos los tres. Pero hay una diferencia crucial. Los magnates modernos operan bajo un marco de leyes laborales, impuestos y regulaciones que, aunque débiles y fácilmente evadibles, no existen. Les recuerdo que hay países donde aplauden y eligen presidente a personas que no pagan impuestos. Los varones ladrones operaban en un vacío absoluto, no pagaban impuestos sobre la renta, que no se aprobó en Estados Unidos hasta 1913.
no enfrentaban leyes antimonopolio y tenían de su lado el poder militar del Estado para defender sus propios intereses. Pero además contaban con un poder paramilitar que rivalizaba e inclusive superaba el poder del ejército de los Estados Unidos de ese momento. Aquí quiero hacer un paréntesis porque este video lo estoy haciendo básicamente para mi amiga Carla, mi amigo Ariel, espero que lo veas, y un gran amigo Carlos. Algo para todos, pero básicamente para ellos. En 1913 Estados Unidos aprueba la ley de impuestos sobre la renta. Y luego, a las grandes fortunas, poco tiempo después, se le coloca un impuesto del 90%. John D. Rockefeller no dejó de ser el hombre más rico del mundo. J.P. Morgan no dejó de ser el hombre más rico del mundo. Y Carnegie no dejó de ser el hombre más rico del mundo. Pero gracias a esos impuestos, la sociedad de Estados Unidos creó una clase media sin equivalencia en el mundo hasta hoy, cuando esta clase media está desapareciendo. Pregúntese por qué. Sigamos. Hablemos de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven documentales de la época, digamos sobre Carnegie, Rockefeller, J.P. Morgan, los demás, verán que se centra la vida en ellos. A ver, básicamente voy a hacer un símil. Es como Juego de Tronos. Nos muestran las vidas de las grandes casas, pero apenas conocemos la vida de la población común. Cosa que no pasa en El Caballero de los Siete Reinos, que es más centrada en la población común. Pero imagínense lo que le importa a ustedes la vida de la población común cuando son novelas cortas, Caballeros de los Siete Reinos y cuántos bestsellers. No sé, la imaginación de que puedan llegar a hacer eso, vamos a dejarlo así. Pero ok, mientras los salones de los Rockefeller y los Carnegie se vestían de oro, mármol y terciopelo traídos de Europa, las personas comunes que sostenían el imperio vivían en un escenario que hoy nos parecería sacado de una pesadilla distópica. Analicemos la vida de la clase trabajadora, lo que hoy llamaríamos clase media. No existía el concepto de jornada laboral de 8 horas. Las fábricas de acero Carnegie o las refinerías Rockefeller trabajaban jornadas obligatorias de 12 a 14 horas. Es decir, la producción no se detenía. Y tú me dirás, la producción no se detiene hoy. Sí, pero las producciones hoy son cuentan con 4 o más turnos. Estamos hablando de 2 turnos. 3 con suerte. 6, 7 días a la semana. No existían vacaciones, ni salario mínimo, ni seguro médico, ni pensiones de jubilación, ni nada de eso. Todo eso son logros del socialismo a través de muchísimas protestas violentas. Así que, señores, como vi una publicidad en Argentina, si ustedes se consideran libertarios, yo respeto cualquier ideología, pero por encima de todo admiro la coherencia. Por favor, cuando se vayan a ir de vacaciones, no se vayan de vacaciones, renuncien. O dígale a sus empleadores, por favor, no me pagues hasta que vuelva. No pidas días libres. Trabaja. No, ni de casualidad te enfermes. Porque todo eso no puede cargarse en la conciencia de un libertario honesto. Si un obrero se enfermaba o se lesionaba en el trabajo, era despedido en el acto, sin indemnización, y era reemplazado por otro en la larga fila de inmigrantes hambrientos que estaban en la puerta. Las condiciones de seguridad eran inhumanas. De hecho, ¿qué es eso? En las plantas siderúrgicas, el metal líquido a miles de grados salpicaba constantemente sobre hombres que vestían ropas de algodón común. Las explosiones en las minas de carbón eran semanales y los derrumbes se cobraban la vida de miles de hombres cuyos cuerpos a menudo quedaban sepultados bajo tierra porque las empresas consideraban que rescatarlos era demasiado costoso. Carnegie se hubiera infartado si hubiera sabido que en un futuro pasaría un esfuerzo como para rescatar a los mineros de Chile, que se hizo una película y todo. E inclusive
las condiciones con las que esos mineros trabajaban a Carnegie le parecerían insultantes. Y ojo, a todo buen libertario también le tiene que parecer insultante. Pero lo más interesante, y yo sé que voy a llegar aquí al punto de la postura más interesante, es el trabajo infantil. Niños de apenas 6 u 8 años eran contratados en las minas de carbón como rompedores de pizarra, pasando 10 horas al día en la oscuridad, respirando polvo tóxico que destruiría sus pulmones antes de llegar a la adolescencia. En las fábricas textiles, las niñas pequeñas manejaban telares mecánicos en movimiento. Si sus dedos quedaban atrapados en los engranajes, la máquina no se detenía. Simplemente perdían la mano, la despedían a la calle, total, de donde saqué esa niña hay como 20 más. ¿Cuál es el problema? La clase media prácticamente no existía en el sentido moderno. O sea, la clase media hoy debería ser la clase trabajadora. En ese momento la clase trabajadora era la clase pobre. Que la clase trabajadora fuera considerada clase media es otro logro del socialismo. Había un abismo insalvable, lo que hoy llamamos desigualdad, entre una pequeña élite de administradores, abogados y banqueros que servían a los varones y la inmensa masa de trabajadores empobrecidos que vivían hacinados en los llamados tenements, edificios de apartamentos insalubres, sin ventilación, sin agua corriente, donde la plaga de tifus y cólera diezmaban las familias enteras en los barrios de obreros de las grandes ciudades. Es decir, construcciones lamentables puestas al lado de la fábrica para que los trabajadores no pierdan tiempo en desplazarse. A estas condiciones eran las que se oponía Marx. No le quiero decir que le doy la razón o no. Las teorías de Marx son muy disputables. China está demostrando que hasta el momento son un éxito absoluto. Pero contra esto fue lo que escribió. Ahora tú me dirás, pero la gente no se rebelaba contra esos acontecimientos. Sí, se rebelaba constantemente, solo que prácticamente no tenía cobertura por parte de los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación pertenecían a otro de los varones ladrones. Pulitzer, por ejemplo, quien una de sus frases más famosas es: dame una buena foto y yo te daré una guerra. Esto relacionado a la guerra hispanoamericana. Si quieren, otro día hablamos de esos misterios y de no tan misterios, y de que me sorprende que ciertos sectores de la sociedad española sean tan afines a Estados Unidos, cuando Estados Unidos lo único que ha buscado para España es muerte y miseria, como lo que buscaba Gran Bretaña. Aún hoy, no se engañen, pero bueno. Cuando los trabajadores intentaron unirse para exigir condiciones básicas de supervivencia, la respuesta de los varones ladrones no fue negociación, sino la violencia armada para sofocar las huelgas. Los magnates recurrieron a un ejército privado que operaba con total impunidad, la Agencia Nacional de Detectives Pilkington. Los Pilkington, eran la versión moderna de Blackwater, o de cualquier ejército paramilitar que ustedes quieran. ¿Recuerdan ciertos compatriotas que estaban pidiendo salva a Venezuela ahora? ¿Cómo les va con eso? Los Pilkington no eran investigadores de oficina, eran una fuerza mercenaria privada. En su momento de mayor auge, contaba con más hombres armados y equipo que el propio ejército regular de Estados Unidos. Los magnates contrataban para infiltrarse en los sindicatos, realizar espionaje industrial, golpear activistas y, cuando era necesario, abrir fuego contra los huelguistas. Dentro de estos acontecimientos podemos hablar de el primer gran desastre de relaciones públicas. Fue en 1892, durante la huelga de Homestead, en la fábrica de acero de Andrew Carnegie, en Pensilvania. Mientras Carnegie se encontraba de vacaciones en Escocia para limpiar su imagen pública por acontecimientos que no mencionaremos acá, porque serían más o menos 2 programas distintos, además de esto. Henry Clay Frick era su asistente. Recuerdan que les mencioné que Carnegie sabía lo que hacía, pero prefería que otros se ensuciaran las manos. Henry Clay Frick decide aplastar el sindicato de la planta. Frick redujo los salarios,
levantó una cerca de alambre de púas con torres de vigilancia alrededor de la fábrica y contrató a 300 mercenarios Pinkerton. Si ustedes se dan cuenta y sacan la matemática, era más barato darle a los trabajadores los que pedían que hacer todo esto. Pero para Flink era una cuestión de principios, es decir, si pedían esto y se los concedían, ¿qué más pedirían después? Los Pinkerton, armados con rifles Winchester, esa es otra historia en particular, se prepararon para acabar con el bloqueo de los obreros. Es decir, los obreros decidieron bloquear la entrada a la fábrica para que nadie pudiera trabajar. Los Pinkerton llegaron a barcazas al río en medio de la noche. Cuando los obreros y sus familias intentaron impedir el desembarco, se desató una batalla campal. Lo llamamos batalla para no decirle masacre, ya que los obreros tenían armas rudimentarias, algunos revólveres, piedras y palos, y los Pinkerton estaban armados con los mejores fusiles de la época. El enfrentamiento dejó un saldo de 16 muertos y decenas de heridos, que obligó a la intervención de la milicia estatal para escoltar a los esquiroles y destruir el sindicato. Estos 16 muertos y decenas de heridos son solo del lado de los protestantes, de los huelguistas. Pero el desastre más infame y sangriento de la época ocurrió años después, en 1914, la famosa masacre de Ludington. En una mina de carbón en Colorado, propiedad de la familia Rockefeller, los mineros de Ludington protestaban por condiciones de semi-esclavitud. A ver, ¿qué digo con semi? Y el semi-esclavitud es un eufemismo. La compañía no les pagaba con dinero, la compañía les pagaba con vales, que solo podían canjear en las tiendas propiedad de la misma empresa. Además les cobraban alquileres abusivos por vivir en las chozas de la mina. Cuando los mineros decidieron declarar huelga, la empresa Rockefeller los desalojó de sus hogares en pleno invierno, sin ningún tipo de derecho. Recuerden, les repito, todos esos derechos que gozan hoy las personas provienen de las luchas de los socialistas del siglo XX. Los trabajadores y sus familias construyeron un campamento de tiendas de campaña en un terreno cercano para romper la huelga. La administración de las minas usó camiones blindados equipados con ametralladoras para disparar contra el campamento. Eso creo que hoy lo llamamos crimen de guerra. Creo, no estoy muy seguro. El 20 de abril de 1914, la milicia estatal financiada y armada detrás de bambalinas por Rockefeller rodeó el campamento y abrió fuego con ametralladoras Gatling contra la tienda de campaña y luego les prendió fuego. El saldo fue devastador, 21 muertos, incluyendo 2 mujeres, 11 niños que murieron asfixiados en un pozo que habían excavado bajo la tienda para protegerse de las balas. La indignación pública fue tal que el propio John D. Rockefeller tuvo que testificar en el Congreso, consolidando así su reputación como tiranía y muerte. Estos son solo 2 ejemplos de cómo eran las realidades de la gran mayoría de las personas en los Estados Unidos de la era dorada. Por eso Mark Twain dijo, una sociedad podrida por dentro. ¿Quieren seguir como vamos? Síganme. Visto cómo se vivía en esa época. Ya tal vez te da un poco de perspectiva contra qué escribía Marx. Y ojo, Marx escribía contra condiciones aún peores que estas. Las condiciones créelo o no, habían mejorado un poco. La situación en América era ligeramente mejor que en muchas empresas de Europa. Solo menciono este detalle. Pero hoy, en el siglo XXI, estamos presenciando a una peligrosa regresión histórica. Uno, en parte por el desconocimiento de estos hechos. Yo he llegado a ver que a personas, a youtubers, bueno, sí, son youtubers, tienen infinita cantidad de seguidores, y si vamos a aplicar la lógica de que si tú tienes muchos seguidores es porque dices la verdad, no puedo hacer nada. Pero asegurar
que las condiciones de seguridad laboral son producto del capitalismo. No, son productos de sangre, protesta y muerte de los socialistas. La reducción de la jornada laboral costó muchas vidas, y cuando digo costó muchas vidas, no estoy jugando. El derecho a la huelga, el retiro, todo eso costó muchísimas vidas. Y ustedes ven a gente quejándose hoy de que pierden esas cosas, mientras votan por desmontar un Estado, porque el Estado necesita impuestos para pagar eso. La pregunta que debes hacerte es por qué tú votas porque las grandes capitales no tengan impuestos. Lo preocupante no es solo la brecha de desigualdad, hoy llamado el índice Gini. En esa época no habían datos oficiales o no se estudiaba de manera seria, pero sí sabemos que la diferencia entre el uno más rico y el resto de la población es hoy mayor que la de esos días. No sabemos qué tan mayor, pero sabemos que mayor. De ese me dirás, tú no puedes decir eso. Claro que sí. Por ejemplo, en el año 1830, 1850 y 1870, los censos de la población de Venezuela no eran precisos. Se daba un estimado de población. O eso aplica a cualquier país de América del Sur. Y yo te puedo garantizar que en cada uno de esos países se sabe que la población hoy es mayor, simplemente que no te puedo precisar qué tan mayor es, porque no tengo los datos de antes de manera precisa. Ahora, ¿cómo esto está ocurriendo? Bueno, lo primero es la desregulación laboral. Lo vemos evidentemente en Argentina, lo estamos empezando a ver en Colombia, se está hablando abiertamente en México. Algunos candidatos lo hablaron, simplemente que en México, bueno, parece que todavía tienen sentido común. Se está hablando de España y se está empezando a hablar no oficialmente en Venezuela. Es la desregulación laboral. Hoy en día, corporaciones multimillonarias como Uber, Amazon o las plataformas de entrega a domicilio han logrado evadir las leyes laborales que costaron las vidas de gente, de millones de personas, que costaron la vida de miles de personas del siglo XX, al clasificar sus trabajadores como socios independientes o colaboradores. Esto me da risa porque la publicidad es tan efectiva que muchos se llaman a sí mismos empresarios. Entonces tenemos que te dicen que tú haces $100 al día en Uber, pero no te dicen cuánto gastas en mantenimiento del vehículo, cuánto gastas en gasolina, que eso tienes que pagarlo tú. Las empresas se ahorran pagar seguro médico, pensiones, vacaciones o indemnizaciones por despidos. Los almacenes de Amazon, los trabajos son monitoreados por algoritmos que inclusive les miden el tiempo de ir al baño. Eso fue un escándalo que pasó no hace mucho. El desmantelamiento de las leyes de protección social en varios estados de la Unión Americana y en países de América Latina. Sectores de la derecha alineados con estas grandes corporaciones como ¡Viva la libertad, carajo! ¿Quién puede olvidar la estafa de Libra? Los libertarios, cuando les conviene. Han flexibilizado o desmontado sistemas de protección social bajo el pretexto de combatir la escasez de mano de obra. Estados como Arkansas, Iowa y Wisconsin, Estados Unidos, han aprobado leyes que permiten a los adolescentes de 14 años trabajar turnos nocturnos prolongados o en industrias peligrosas como mataderos, lavanderías industriales o similares. Es el regreso literal de la explotación infantil. ¿Cómo tú me puedes explicar que un país próspero necesita garantizar el derecho del trabajo nocturno de menores de 14 años? Capturar el Estado y el libertarismo corporativo es la mayor amenaza de la neoedad dorada. La ideología que promueve que el mercado debe estar por encima de la democracia es una falsa, pero es una falsa que te va a esclavizar a ti y solo beneficia a las grandes corporaciones. Magnates modernos financian campañas políticas, compran medios de comunicación y colocan jueces ultraconservadores en los tribunales, con un propósito: declarar inconstitucionales las regulaciones ambientales, los impuestos a las grandes fortunas, las leyes de protección del trabajador. Buscan un mundo donde las corporaciones tengan su propio marco legal, operando como un estado feudal, es decir, neofeudalismo.
Investiguen el concepto. Ha sido abordado por algunos historiadores. Cuando escuchamos ideas políticas de derecha que prometen la destrucción del Estado opresor, la eliminación de los ministerios de trabajo o la privatización de la salud, como la famosa motosierra, no nos están llevando hacia un futuro, nos están arrastrando de vuelta al siglo XIX. Todas esas políticas ya existían en el siglo XIX. ¿Y qué pasó? Fracasaron. ¿Por qué va a ser distinto? Porque no fracasaron para ellos, fracasaron para nosotros. Ahora mi pregunta es por qué estás mutando con sus intereses. La historia de los varones ladrones no es un retrato empolvado sobre hombres con sombrero, copa y relojes de cadena que tuvieron su vida hace más de 100 años. Es una advertencia viva sobre lo que ocurre cuando la ambición económica sin límites secuestra las instituciones democráticas de un país. El progreso técnico, la infraestructura moderna y las grandes fundaciones filantrópicas que nos dejaron estos titanes no pueden borrar el costo de sangre y sudor y la explotación humana sobre los cuales fueron construidos. Las leyes modernas que hoy protegen a nuestras jornadas laborales y nuestro derecho a huelga, así como la seguridad de nuestros empleos, fueron precisamente las herramientas que llevaron a Estados Unidos a crear una próspera clase media y a ser la economía dominante en el mundo, no lo contrario. Hoy, ante la base del discurso político que pretende desmantelar estas conquistas en nombre de una falsa libertad, nuestra responsabilidad es mirar más hacia el pasado, pero con rigor histórico, no como quieres que te lo cuenten. El misterio más grande de la historia no son fantasmas, sino la facilidad con la que una sociedad puede olvidar las lecciones aprendidas. Si te gustó mi contenido, dale like y suscríbete. Capaz no encuentres este contenido particularmente atractivo, pero dale una oportunidad. Por favor, ayúdame a difundir, me ayuda mucho y yo disfruto haciendo mucho mi contenido, así como tú disfrutas viéndolo. Sígueme, esto es En la Esquina.